Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Olavarrieta, soy profesor de este curso de investigación de mercados y en la cápsula de hoy día vamos a ver el tema de fuentes de datos y su relación con el error de investigación. Bueno, esto está dentro de lo que es el diseño de investigación y de alguna manera cómo uno puede abordar un problema de investigación de mercado a través de distintos tipos de diseños. Vimos los diseños exploratorios, concluyentes descriptivos, concluyente causal, de monitoreo. Y en este video veremos entonces las fuentes de datos, los distintos fuentes de datos. Hablaremos de una en particular, de los paneles. Después hablaremos del otro en futuras cápsulas o clases. Y además veremos la vinculación entre la fuente de datos y el objetivo de minimizar el error de investigación. Veamos entonces lo de la fuente de datos. Básicamente hay dos grandes tipos de datos, los datos primarios o los datos secundarios. La definición principal tiene que ver, o la distinción principal entre estas dos tiene que ver con que en el caso de los datos primarios son obtenidos específicamente para el estudio en ejecución. Es decir, se busca, ya sea una encuesta o una entrevista o incluso, qué sé yo, estudios de observación o un experimento, pero que se haya realizado específicamente para resolver este problema. Esto es súper importante porque incluso un estudio que se haya hecho antes, supongamos el año anterior o 2 años anteriores, que aborde, entre comillas, el mismo problema, ese estudio que ya se realizó ya no es un dato primario para efectos de el estudio que se está realizando ahora. Datos secundarios entonces son todos aquellos datos que se obtienen de fuentes disponibles, por ejemplo estudios previos, o de otras fuentes de datos, qué sé yo, instituciones, bibliotecas, fuentes de base de datos externas, gobiernos, otras empresas, competidores, asociaciones, por ejemplo, de emprendedores, o asociaciones de la industria. Toda esa información que ya ha sido recopilada o que está disponible en la red o en alguna otra base de datos, ¿cierto? Eso corresponde a datos secundarios, ¿ya? Eh, Después tenemos entonces dentro de cada una de estas categorías, voy a ver si me muevo un poquito acá para dejar espacio. Entonces tenemos dentro de los datos primarios, ahí aparecen las principales fuentes de datos primarios o de métodos de recolección de datos primarios, que son los que normalmente vamos a examinar y los que vamos a tener que diseñar. Fíjense que cada vez que tenemos o decidimos que vamos a utilizar datos primarios, vamos a tener que diseñar una manera de recolectar esos datos. Y dentro de eso, los más usados dentro de la investigación de mercado, ¿cierto? Son las encuestas, ya sea telefónica, por correo, personal, internet o algún otro medio. Las encuestas son probablemente uno de los que más se utilizan, ¿cierto? Y vamos a detenernos en eso, cómo diseñar encuestas y cuestionarios, que son parte de la encuesta, ¿cierto? Para tratar de obtener de mejor manera la información requerida. Otra fuente de datos que hemos mencionado son los experimentos o pruebas, ¿cierto? Tests, que son hechos para chequear causalidad, como hemos mencionado, por lo tanto están muy ligados a los diseños que tienen que ver con lo causal, o sea, para determinar causa y efecto. Por otro lado tenemos los métodos cualitativos, que son métodos que normalmente sugieren que el investigador tiene un rol importante en la interpretación, por eso son más cualitativos, involucran algo de subjetividad. Y dentro de los más utilizados son los grupos focales, estas entrevistas grupales a grupos de 8 a 12, 13, 14 personas que uno hace, ¿cierto? Que una entrevista con algunos temas que va a cubrir a ese grupo de personas que uno espera representen de alguna manera a los segmentos de la población y al objetivo de una empresa, una industria. Los estudios de observación. Hay muchos tipos de estudios de observación. Uno de ellos, por ejemplo, el de cliente incógnito, en que, por ejemplo, va un investigador, entre comillas, aparentando ser un cliente y experimenta qué es lo que le pasa si fuera un cliente común, cómo lo atienden en una tienda o cómo lo atienden, por ejemplo, en una sucursal bancaria y puede chequear entonces de primera vista, de primera fuente, ¿cierto?, qué es lo que le pasa a un cliente y esa información que captura en esa observación cuando él está
de alguna manera en esa experiencia, viendo lo que sucede, observando directamente lo que sucede. Esos son los datos que se van a utilizar para, por ejemplo, analizar la calidad de servicio, analizar de alguna manera las características de la atención, cómo funciona el funcionamiento del banco, etcétera. Otras técnicas cualitativas que se utilizan mucho son el análisis de contenido. Por ejemplo, cuando uno revisa redes sociales, uno puede revisar, por ejemplo, las páginas web y uno analiza qué contenidos tienen esas páginas web, desde contenido en lenguaje, digamos, qué es lo que dicen esas páginas, los textos, o por ejemplo los contenidos desde un punto de vista ya más de las imágenes o los sonidos, de los distintos elementos que se utilizan de diseño en esas páginas web. Uno puede analizarlas más sistemáticamente, eso se llama análisis de contenido. Otras técnicas son las técnicas proyectivas. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, en el área de gestión de personas o recursos humanos, por ejemplo, en los test de selección. En ese tipo de actividades, por ejemplo, a uno le presentan manchas o le presentan figuras, y uno, como en este caso, como eventual empleado futuro de esa empresa, tiene que decir qué ve en esas manchas, qué ve o cómo interpreta esas figuras, esos animales o lo que aparezca ahí, ¿cierto? Obviamente que para interpretar ese tipo de método, digamos, esa forma de recolección de información y lo que dicen las personas, se requiere un entrenamiento más especializado. Normalmente son los psicólogos los que ayudan en esa interpretación, a pesar de que hay algunos de estas formas de recolección o técnicas proyectivas que vienen con un cierto estándar digamos, de alguna manera, de rúbricas a través de las cuales uno puede hacer esta interpretación un poco más fácil. Pero normalmente se requiere una interpretación más profesional de psicólogo. Esas son algunas de las técnicas más utilizadas. Hay otras, por ejemplo, análisis de metáfora y otras técnicas que también se utilizan, estudios de casos u otros, que también pueden ser importantes para efectos de hacer recopilación de datos primarios, pero más cualitativos. Recordemos o reiteremos que los datos cualitativos tienen la ventaja de normalmente obtener más riqueza de información, permiten capturar más los sentimientos, las emociones, las cosas que ocurren en el interior de las personas. En ese sentido tienen mayor profundidad. Tienen ese por un lado, por el otro lado tienen, digamos, el lado quizás la desventaja, en un sentido de que requieren de interpretación, por lo tanto hay un poco más de subjetividad en la consecución de esos datos y en el registro de esos datos, y muchas veces son más costosos o en tiempo o en dinero de obtener, si es que uno quiere obtener mayor representatividad, pero son técnicas muy utilizadas. Dentro de los datos o fuentes de datos secundaria, queríamos destacar esta diferencia entre internas y externas. Internas son, por ejemplo, estudios previos o otras divisiones que hayan hecho estudios similares. También datos, digamos, estadísticas de venta, información de producción, costo, información contable, otra información que está de alguna manera guardada en las bases de datos de la empresa, pueden servir y pueden ser analizadas y eventualmente pueden ser usadas en un estudio de mercado. Esas son fuentes secundarias internas. Y de las fuentes de datos secundarias externas existen, bueno, las agencias gubernamentales, los institutos, o sea, por ejemplo, la Corfo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, ministerios sectoriales, por ejemplo, el de Agricultura, si es que uno está haciendo estudios en el área respectiva, o por ejemplo los servicios de aduanas pueden tener datos de importaciones y exportaciones que me pueden ayudar, por ejemplo, para estimar cómo ha aumentado o no la demanda de ciertos productos que vienen fundamentalmente del extranjero. Los institutos, hay institutos de estudio, centros de estudio, las universidades normalmente también realizan estudios, o por ejemplo las tesis que se recopilan a través del tiempo en las universidades también forman parte de un acervo de información que puede ser utilizada para estudios de mercado. También dentro de eso hay otros más, por ejemplo las asociaciones industriales, la SOFOFA, la SEXMA, las sociedades de algunas áreas específicas. Por ejemplo, en marketing está la ANDA, la Asociación de Avisadores. Hay varias instituciones que agrupan empresas dentro de una industria, o en general, o por tamaño, o por área de actividad, que pueden ser útiles y que realizan estudios cada cierto tiempo, que también pueden ser usados para efectos de un estudio de mercado.
Hay otras que ahí aparecen fuentes de datos externas o secundarias externas que son los datos sindicados. Normalmente esos son provistos o son generados por empresas consultoras y que lo que normalmente hacen es que hacen estos estudios que son más complejos o que requieren de mayor información y colaboración. Y lo que hacen estas empresas es que recopilan estos datos. Bajo un formato de suscripción, en el sentido de que estos datos son recopilados y todas las empresas que se suscriben a estos datos, ellos obtienen esta información, todos reciben la misma información. Ahora, en algunos casos estas empresas además venden servicios especializados y si uno quiere un análisis más específico, más de alguna manera hecho a la medida para cada empresa, estas empresas tienen que pagar además un fee adicional. Ahora último, estas empresas, por ejemplo Nielsen u otras, están además entregando algunos mini reportes genéricos, generales, de modo de que cualquier persona o que se suscribe a eso puede recibirlo sin necesariamente pagar. Pero eso normalmente son estudios con datos genéricos que sirven para tener una idea general de lo que pasa en algún mercado, pero la información más rica es la que se obtiene pagando una suscripción. Dentro de eso están mucho lo que se denominan estudios base, por ejemplo, los estudios de consumo de un área determinada, estudios base en el consumo de yogurts o de lácteos, un estudio base en el consumo o en el sector bancario, ¿cierto? En donde se pregunta a los consumidores por los criterios de compra, los comportamientos de consumo, de compra. También se preguntan, por ejemplo, algunas ideas de algunas temas de posicionamiento, de imagen de las distintas marcas competidoras y esos estudios que son, como decía yo, más caros, más complejos y que le sirven a todas las empresas que participan en ese rubro, en esa industria, son entregados a aquellos que se suscriben a estos estudios. Otros son los paneles, que explicaré de nuevo un poco más en detalle, los paneles de consumidor y paneles de minoristas o de distribuidores, o lo que se llama también store panels, ¿cierto? Que permiten de alguna manera, son muy utilizados para ver las compras, el comportamiento de compra agregado o por área geográfica o por tipo de consumidor o por tipo de tienda a través del tiempo. Se utilizan mucho para, por ejemplo, calcular participaciones de mercado, por ejemplo en el rubro alimenticio, si uno quiere calcular cómo ha evolucionado la participación de mercado en los yogurts, entonces uno puede suscribirse a la categoría de lácteos y las empresas de yogurts van a tener la información de si están aumentando las ventas en los consumidores o si de particulares de sus marcas o de las marcas de la competencia e incluso de algunos por formato, es decir, si ustedes se fijan, por ejemplo, los yogurts están en formatos individuales pero también están en formatos de litro, entonces uno puede evaluar incluso por sabores, o sea, por tipo de muy granular la información, muy a nivel de detalle. Uno puede ver, por ejemplo, a lo mejor mi marca de yogurts, que sea de vasito, el yogur clásico tradicional, ¿cierto? Batido, digamos, está perdiendo participación de mercado. Pero si yo lo analizo a nivel por sabor, puedo detectar que a lo mejor en los de frutilla y vainilla me mantengo más o menos estable, pero que si yo en los otros sabores, voy a decir, no sé, maracuyá, papaya u otro, ahí estoy perdiendo participación. Y en cambio las marcas de la competencia, en esos otros sabores, no los tradicionales, no vainilla y frutilla, y los otros tienen, no sé, voy a decir damasco, durazno, manzana, no sé, piña, y eso crecen. Entonces uno podría evaluar eso y ver que a lo mejor tiene que ver con los sabores que uno está eligiendo o pueden haber algunas otras razones. Pero esa evolución de las ventas y de la participación de mercado, por ejemplo, se puede lograr a través de estos paneles y pueden ser de consumidores o de minoristas. También, bueno, hay otras fuentes que aquí no hemos mencionado, que en el fondo cualquier, por ejemplo, organismos no gubernamentales, pueden ser organismos internacionales, incluso algunas empresas hacen reportes, hacen informes, hacen estudios que comparten con la comunidad y que también pueden ser utilizados para efectos como fuente de datos secundarias para un estudio de mercado. Dentro de los datos secundarios mencionaba, y en particular de las fuentes de datos sindicadas, aparecen los paneles. Los paneles pueden ser sindicados o no. Nosotros los hemos agrupado ahí o lo hemos puesto ahí porque normalmente se ofrecen de esa manera, porque los paneles son caros de establecer. Los paneles, recordemos que son muestras fijas de gente. A veces se reemplazan porque algunas personas se van
muriendo, digamos, se van saliendo, se van aburriendo, pero tenemos una muestra, por ejemplo, si tenemos un panel de hogares, tenemos una muestra de hogares que representa, supongamos, a la población chilena y queremos evaluar, por ejemplo, las compras de lácteos en el tiempo, lácteos o cualquier tipo de alimento. Entonces, tenemos una muestra, supongamos, de 1000 hogares en todo el país, en Santiago obviamente más representado, o con mayor parte de la muestra en todas las regiones. Entonces podemos tener un panel nacional o un panel más regional, pero supongamos un panel nacional de 1000 hogares y nosotros le vamos chequeando qué es lo que pasa con la compra por ejemplo, lácteos u otros productos, y puedo a través de la cantidad de hogares o la cantidad de compras que tienen los distintos hogares de las distintas marcas, yo puedo calcular la participación de mercado de ellos, ¿cierto? Eso serían, en cambio los locales, la unidad base no son clientes, sino que son los minoristas, y podrían ser, por ejemplo, paneles de supermercados, paneles de tiendas en general, que son las dos formas más utilizadas. También está esta distinción entre panel omnibus versus tradicional. El panel tradicional es básicamente una muestra fija. Reitero que a veces hay que reemplazar algunos hogares, pero o stores o distribuidores, porque por ejemplo a veces una tienda puede desaparecer y tengo que reemplazarla, o alguna persona se puede mudar y ya no está en Chile, a lo mejor tengo que reemplazarla de los paneles de hogar. Pero en general se mantienen relativamente estables y en el panel tradicional uno va a pregunta siempre lo mismo, pregunta respecto a las mismas cosas. El panel Omnibus, que es probablemente lo que más se utiliza hoy en día, tiene una parte fija, o sea, se va preguntando qué sea el consumo de lácteos o el consumo de alimentos en general, y se pregunta recurrentemente. Muchos de estos paneles son bimensuales o tienen un periodo un poco más largo, no es una sola compra, porque normalmente uno agrega, ¿cierto? Agrega compra. Pero además de preguntarle, por ejemplo, a lácteos, uno puede preguntarle, por ejemplo, a nuevas categorías de productos que están apareciendo, que pueden ser interesantes, o puede incluir algunas preguntas diferentes que a lo mejor algún cliente particular está interesado y uno la agrega en ese panel. ¿Ya? Dentro de los paneles mencionados de hogares, para lo que más se utilizan son para cálculo de participación de mercado, para segmentar y, por ejemplo, para evaluar la sensibilidad con respecto a ciertas variables. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, esta muestra de 1000 hogares que yo había mencionado que hemos reclutado, normalmente se recluta con algún premio, con algún incentivo, premio o incentivo que puede ser, por ejemplo, acumular unos puntos y al final de un tiempo yo puedo canjear esos puntos por algún producto o recibo una gift card que yo puedo utilizar en algún retailer. En otras oportunidades, si yo completo un periodo de tiempo, yo contesto una cierta cantidad de encuestas o relleno una cierta cantidad de datos, yo voy a recibir un vale, ¿cierto? Un cupón, digamos, ¿cierto? Que me permite participar en una rifa, en una lotería de algún premio mayor, por ejemplo, un viaje o de alguna cosa que tenga un valor más grande que, no sé, que un electrodoméstico pequeño o que una gift card de 20.000 pesos. ¿No? Esas son normalmente las maneras como uno atrae y incentiva. Obviamente que hay algunos hogares que son más complicados de traer. Ustedes se imaginarán que probablemente algunas de estas cosas funcionan, no sé, en hogares más jóvenes, de gente más joven, en hogares que tienen que ser menores ingresos, pero en hogares de mayores ingresos o que sean en hogares de personas de mayor edad, a lo mejor no necesariamente les va a interesar. Y por eso hay que variar los incentivos de modo de tratar de atraer la gente que se necesita para ser representativo de la población. Y armar esos paneles, conseguir esas muestras y mantener ese panel que sigan contestando en el tiempo o sigan actuando en el tiempo cuesta, y por eso es que estos estudios tienden a ser un poco caros y por eso cobran digamos, de manera importante por estos datos que se generan a través de esto. Pero los paneles más comunes son los paneles como les decía, de compra de productos de consumo masivo, los que se venden en supermercados o en grandes retailers, ¿cierto? Típicamente en alimentos, típicamente en artículos para el hogar, ¿cierto? Y lo que hacen ellos, estas personas, es que antes era un poco distinto. Antes tenían que rellenar unos libritos y tenían que anotar lo que compraban, y esa información se la tenían que enviar o la recogían las empresas que hacían estos paneles. Ahora esto obviamente es más electrónico, digital, entonces las personas tienen en su
casa como un escáner, igual como en la caja de los supermercados hay un escáner con el cual se escanean los productos, ¿cierto? Y se pasan los productos por el código barra, se utiliza para esto. Bueno, en el caso de los hogares tienen instalado esto y ustedes cuando llegan al hogar llegan con las bolsas que del supermercado, antes de guardarla, meterla en el refrigerador, tienen que escanearla y ese escaneo que corresponde a ese hogar va a registrar lo que ustedes compraron en ese día, en esa oportunidad. Y la idea es que todas las compras las vayan registrando, de modo de que esto vaya alimentando la base de datos y así se tiene la información de estos distintos hogares y a partir de esa información, de lo que recopilan en todos los hogares que participan en el panel y que envían su información a través de este escaneo digital que se hace en la casa, ¿cierto? Se estiman las ventas por categoría de producto, por tipo de producto, por SKU, ¿cierto? Recuerden que cada producto tiene una SKU, por ejemplo, el yogur batido de piña, light, ¿cierto? Ese tiene una SKU y si, por ejemplo, mi hogar tuviera un escáner, yo lo escanearía, ¿cierto? Aparecería que yo compré eso un día X de marzo del 2022. Y todo lo que yo compré en yogurts y todo lo que compré en distintas cosas va a quedar en mi registro y al agregarlo de toda la base, ¿cierto? Yo voy a tener una idea de cuánto los consumidores compraron de cada uno, de yogur batido de piña light, de yogur batido de piña no light, de cada una de las marcas, que sea Soprole, Danone, que sea Colún, ¿cierto? Y voy a poder obtener estimaciones de las ventas y de la participación de mercado. Para que quizás lo vean un poquito más claro, fíjense en este ejemplo que aparece más abajo, estamos suponiendo que en vez de 1000 hogares el panel tiene 5 hogares, esto solamente para efectos de simplificación, y que estamos midiendo la información bimestralmente, por lo tanto hay 6 bimestres, el bimestre 1, el bimestre 2, 3, 4, 5 y 6, o sea, todo esto que aparece aquí en las mediciones que se podrían hacer en un año, y supongamos que hay estos 5 hogares, el hogar 1 y hasta el hogar 5, y el hogar 1 siempre compra Coca-Cola, o CC, lo que aparece ahí. El hogar 2 compra Coca-Cola, Pepsi-Cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola. El hogar 3 compra Bills, Pop, Pop. El hogar 4 compra Sprite, 7up, Canada Dry, Sprite. Y el hogar 5 compra Pepsi-Cola, Coca-Cola, Canada Dry, Ken Piña, Pepsi-Cola, Fanta. Entonces, fíjense cómo uno puede ver distintas cosas. Uno, lo más sencillo, que es lo que dice aquí, cuál es la participación de mercado de Coca-Cola en el periodo 3. Entonces, el periodo 3, le aparece T3. Fíjense que ahí, si uno observa, hay a través de los distintos hogares, va a ver que hay 2 hogares que compraron Coca-Cola. Hay uno que compró Pop, otro que compró 7up y el otro compró Canada Dry. Por lo tanto, tenemos que un 40% de las ventas o la participación de mercado de Coca-Cola en el periodo 3 sería de 40%. Si lo calculo para el periodo 6, el último, fíjense que Coca-Cola solamente lo compró el hogar 1, por lo tanto un 20%. Estamos suponiendo que siempre es una compra para simplificar. Obviamente que habría que ajustar por cuánto compra cada hogar. Pero estamos suponiendo que compran una botella para hacerlo simple. Entonces en el periodo 6, T6, ¿cierto? Tendríamos que la participación de mercado de Coca-Cola en este caso sería de 20%. También podría calcular cuál es la participación de mercado en el año, para eso tendría que sumar las ventas de Coca-Cola por cada uno de los hogares y de cada una de las distintas marcas y por lo tanto dividir el número total de ventas de Coca-Cola o compras de Coca-Cola por las compras totales. También podría hacer eso, ¿ya? Ahora, otra cosa interesante, aparte de calcular las participaciones de mercado, es el segundo punto que aparece ahí, que es el de la segmentación. La segmentación indicaría, ¿cierto? Lo que nos dice es que hay distintos grupos, distintos segmentos de hogares, que no todos son iguales. ¿Y cómo uno puede utilizar esta información para segmentar? Bueno, una manera de hacerlo es ver los patrones de compra. Si uno observa, por ejemplo, el patrón de compra del hogar 1, ellos siempre compran Coca-Cola. Por lo tanto, uno podría decir, ese es un patrón muy distinto, por ejemplo, al segundo, el hogar 2, fíjense, compran Coca-Cola, Pepsi-Cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Entonces uno podría señalar que el primero son leales a la Coca-Cola, ¿cierto? Un segmento, el hogar 1 es representativo de ese segmento. En cambio, el hogar 2 es el representativo de un segmento que le gusta las bebidas cola, pero que indistintamente compra Coca-Cola o Pepsi-Cola.
Fíjense que esos segmentos son bastante diferentes, por ejemplo, al segmento representado por el hogar 4, porque el hogar 4 compra Sprite, Sprite, 7-Up, Canada Dry, Sprite. O sea, de alguna manera uno podría decir, ese segmento no le... Justamente nunca compra bebidas cola, básicamente compra bebidas blancas, en Chile se le llaman bebidas blancas, cierto que básicamente no tienen colorante. Y uno podría decir, bueno, esos son orientados a ese tipo de producto. El hogar 5, en cambio, compra, si ustedes se fijan, compra Pepsi Cola, compra Coca-Cola, compra Kemp, compra Canada Dry, compra Fanta, o sea, compra de todo. Entonces uno podría decir, ese segmento, el grupo 5, es uno que no tiene ningún gusto definido, o alguien podría decir, a lo mejor son buscadores de precio, o son los sensibles a las ofertas. Entonces fíjense que cada hogar, yo lo he hecho a propósito de este ejemplo, ¿cierto? En este caso, puede representar distintos segmentos. Y uno puede utilizar esta información de patrones de compra, y uno puede agrupar aquellos hogares que tengan patrones de compra similares y meterlos dentro de un segmento. O sea, esa es otra utilidad que tiene los paneles de consumidores. Y la última cosa que también a veces se utiliza, estos son los usos más comunes, es que uno puede también chequear la sensibilidad que tienen los hogares e incluso segmentos a ciertas variables. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno registra la compra, es decir, cuando, por ejemplo, yo compré, supongamos, Coca-Cola hoy en día, compré Coca-Cola, normalmente yo sé cuál es el precio de Coca-Cola en promedio de ese día y yo lo puedo registrar. En el caso de los paneles de locales, que lo voy a hablar más a continuación, eso es más obvio porque además cuando se registra la compra, además se registra el precio. Pero en el caso, supongo que yo estuviera en el panel de hogar, yo hoy día compré Coca-Cola, yo sé que el precio promedio de Coca-Cola hoy día está a 1.100 pesos, supongamos la bebida de 1.5 litros, porque es el precio promedio y no está en promoción. En cambio, supongamos que yo lo compré la semana siguiente y ahí en general va a estar el promedio de precio a 1.000 pesos porque está en promoción la Coca-Cola, bueno, ahí me va a aparecer ese precio asociado. Entonces, si hay una reacción en el mercado en general y uno veo que aumenta la compra producto de que, por ejemplo, entra en promoción una determinada bebida, yo podría chequear eso. A veces la información de precio normalmente está disponible, a veces también está la información de promociones locales, o sea, si es que hay, por ejemplo, ofertas específicas, y a veces también se puede asociar con datos de campañas publicitarias, podría usarse, ¿ya? De manera similar están los paneles de locales, que es exactamente parecido a lo que yo acabo de decir. La única diferencia es que en vez de hogares, lo que se recluta son, entre comillas, en la muestra, son bocas de canal o son locales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, supongamos participan todos los supermercados, pero no todas las marcas de supermercados, pero por una cuestión de costo, normalmente no voy a tener todos los puntos de venta de todos los supermercados, ni tampoco de todos los almacenes, ni tampoco de todos los mini markets, porque eso sería muy caro. Voy a tener una muestra de aquello, y esa muestra, a través de las compras o ventas que se realizan en las cajas de los distintos supermercados, de los distintos almacenes o mini markets que participan en este panel, ¿cierto? Como cuando son escaneadas las compras en cada una de esas cajas, eso va a alimentar la base de datos. En este caso, ustedes dirán, pero bueno, es lo mismo que lo anterior. Sí y no. O sea, en un sentido sí, pero en otro sentido no. ¿En qué sentido sí? Claro que son las mismas categorías de producto, básicamente las que se compran en general, pero en el caso de los paneles de locales, la información está agregada por local, no está agregada por hogar, ¿cierto? Entonces la información está más, por ejemplo, yo sé que, por dar un ejemplo, el Jumbo de Bilbao, que quiero hacer que en mi caso, por eso lo estoy mencionando, el Jumbo de Bilbao, por ejemplo, hubo mucha venta de Coca-Cola y hubo poca venta de Pepsi Cola, y en la próxima semana lo contrario, supongamos, ¿eh? Pero la información va a estar asociada a cada Jumbo o a cada supermercado, a cada Unimarca, a cada Líder, a cada Santa Isabel, a cada Totus. No va a estar asociado a los hogares. Entonces, tal como aparece abajo, ¿cierto? Yo voy a tener, en vez de hogares, voy a tener locales, y en este ejemplo simple hemos supuesto que en la base de datos tenemos 3 supermercados, en el panel tenemos 3 supermercados, el Super 1, 2 y 3, y tenemos 2 mini markets, el 4 y el 5, y ahí tenemos, he puesto más o menos las mismas cosas que antes, por eso está lo mismo, pero podríamos decir que en el Super 1 hay mucha gente muy leal a Coca-Cola, obviamente que es raro que en un supermercado compren solamente Coca-Cola, pero estamos haciendo este supuesto. O sea, en el principio yo podría también utilizarlo, pero en la segmentación en este caso tendría que ser geográfica, por dónde está o
por dónde están ubicados, por ejemplo, los supermercados, o por dónde, o qué marcas de supermercados compran más una que otra, uno podría hacer ese análisis, no lo podría hacer a nivel de hogar. Entonces, por eso es que normalmente uno quiere, las marcas sobre todo, quieren tener no solamente la información a nivel de store o de panels de minoristas, sino que también quieren tener la información a nivel de hogares, y por eso se venden estos dos productos normalmente, ¿ya? Bueno, como decía, hay varias marcas que se dedican a esto. Hay empresas que se dedican mucho, por ejemplo, a todo lo que se vende en supermercados. Hay otras que se dedican, por ejemplo, a lo que son farmacias. Y hay algunas empresas que se especializan en algunos canales, digamos, en alguna industria en particular. Bien, el segundo punto que quería mencionar, que está relacionado con los datos, las fuentes de datos, ¿cierto? Recuerden que las fuentes de datos yo las obtengo para de alguna manera resolver un problema de investigación que está ligado a un problema de gestión, a un problema de marketing, ¿cierto? El gerente de marketing o alguien en marketing tiene un problema, que se le han caído las ventas, o tiene que cumplir el presupuesto, o detecta que la gente está disconforme, cualquier cosa y que la quiere revertir y quiere resolver ese problema. Y para resolver ese problema se pide un estudio de mercado que va a tener un problema de investigación, y el problema de investigación va a requerir ciertas fuentes de datos o tipos de datos para poder resolverlo. Ahora, y aquí y hasta el momento he hablado de los distintos tipos de fuentes de datos primarios, datos secundarios. Dentro de los primarios, ¿cierto? Mencioné encuestas, métodos cualitativos y experimentos, siendo esos los principales, ¿cierto? Pero en general, y esto es una cosa que es importante que lo tengan en mente, cuando yo diseño cualquier estudio de mercado, cualquier investigación, yo siempre voy a estar luchando contra algo que se llama el error. Y mi objetivo va a ser siempre minimizar el error. ¿Qué es el error? El error es básicamente la diferencia entre la realidad y lo observado. O sea, si el ideal es que lo que yo observe, o lo que yo mida, o lo que yo recoja, el dato que yo recoja, represente exactamente lo que ocurre en la realidad. Dicho de otra manera, ¿cierto? Si es que yo quiero saber cuáles son las ventas que he tenido, por ejemplo, en mi marca de yogur en los primeros 2 meses del año, yo quisiera recoger una información y que el dato que yo obtenga sea exactamente igual a lo que efectivamente se vendió. Recién decíamos que podíamos utilizar paneles, ¿cierto? Y supongamos que utilizamos paneles de supermercado, un store panel o de distribuidores. Yo voy a tener ahí un dato, es decir, supongamos que la participación de mercado de mi marca, voy a decir, Soprole, es un 20% en el periodo de los primeros 2 meses de este año. Pero eso no necesariamente va a ser la realidad. ¿Por qué no va a ser necesariamente la realidad? Porque recuerden que el panel no es todos los supermercados ni todos los puntos de venta de yogurts que existen. Es una muestra de ello. Por lo tanto, lo que yo voy a obtener ahí va a ser un dato, sumamos que es 20%, que ojalá se aproxime a la realidad. A lo mejor la realidad es que es 20,5 o la realidad es que es 19,2, ¿cierto? Porque si yo pudiera, y eso a lo mejor en algún momento tecnológicamente se puede, pero hoy día no, si yo pudiera recopilar todo exactamente lo que se vendió de todas las distintas marcas dentro del mercado que estamos interesados, yo podría a lo mejor tener una cercanía mayor entre el dato obtenido y la realidad que ocurrió. Siempre va a haber, aunque sea eventualmente lo más puro o incluso en la observación puede haber error, ¿ya? Obviamente que hay algunos métodos que tienen más error que otros, ¿cierto? Y uno tiene que ser consciente de que siempre va a haber error y que parte de la tarea de uno es tratar de minimizar ese error, ¿ya? Eso es siempre así, ¿ya? Ahora, ¿cuál es para que ustedes tengan una idea de qué es lo que puede significar eso? Está de moda y por eso utilizamos este estudio porque mucha gente le importa, es una categoría que a la gente parece relevante. Hubo un periodo que no era tan relevante, pero en el último tiempo parece ser relevante, que es el de la AFP, ¿cierto? Entonces, esto es una encuesta que se hizo hace bastante tiempo, pero si uno lo hiciera hoy día, yo lo hago normalmente en los cursos que yo dicto y normalmente la gente les pregunto, ¿cuál es la comisión que cobra su AFP? La mayoría de la gente no tiene idea. Y esto no tiene que ver con su edad, que por ejemplo algunos de ustedes son probablemente más jóvenes y no están preocupados, o a lo mejor ni siquiera cotizan en la AFP, deberían hacerlo, pero a lo mejor no lo hacen. Pero también me pasa
son gente que está, digamos, que son ejecutivos, gente que trabaja, que está en cursos de posgrado, etcétera, que desconocen cuál es exactamente el precio que les cobra la AFP. Y el precio que cobra la AFP es la comisión de alguna manera que cobra por la administración de los distintos fondos. Y fíjense que la mayoría de la gente ahí dice, el 58% dice que sí y el 40% dice que no. O sea, un 60% dice que sí sabe. Ahora, si yo le pregunto, probablemente ustedes no me van a saber decir, se lo menciono acá, ha variado un poco, pero pues este es de 2017, pero no tanto. Entiendo que hay alguna hora un poco más barata que esa, o anda por ahí por el 0,40. Fíjense que la comisión mensual es 0,40, o sea, en el fondo del aporte que ustedes hacen a la AFP se queda con ese porcentaje. Pero hay unas que cobran, en este caso era 0,40 o alrededor de 0,5, y hay otras que cobran casi 1,5 en este caso Cuprum, ¿cierto? O sea, 3 veces más de la comisión del más barato. Y lo interesante es que mucha gente no se cambia. O sea, a pesar de que le están cobrando 3 veces más caro, es como si el kilo de pan me lo cobraran en un lugar a 1.000 y en otro lugar me lo cobraran a 3.000 y la gente siguiera comprando en el de 3.000 porque sí. ¿Ya? Y lo peor es que en este caso además la plata que se deposita, ¿cierto? Tiene un efecto de acumulación en largo plazo por el interés compuesto, entonces el efecto incluso podría ser mayor si es que uno lo calculara de esa manera. Pero la gente no se fija tanto eso, porque obviamente no se fija si no lo sabe. Si no lo sabe o considera que todas son más o menos parecidas, probablemente no le va a importar. Claro que no es el único criterio, el costo, si bien el costo del precio, digamos, de la comisión debería ser un criterio importante, hay otros criterios que también deberían incluirse, como por ejemplo cuál es la rentabilidad. Alguien podría decir, bueno, pero si me cobran más caro, sumamos 1,5, pero la rentabilidad es mucho mayor, a lo mejor se justifica. Lo que uno observa es que sí hay diferencia en las rentabilidades, pero no siempre, pero incluso ahí el efecto es peor, porque si uno preguntara por la rentabilidad, mucha gente tampoco tendría idea cuál es la rentabilidad. Y si uno considera las dos cosas, probablemente los diferenciales en rentabilidad y por lo tanto lo que deberían hacer los consumidores es cambiarse mucho más a aquellas AFP que tienen mucha rentabilidad, que tienen bajo costo. Pero la gente no lo tiene, ¿cierto? Entonces, esto que yo le acabo de mencionar, ¿cierto? La pregunta era si la gente conocía la AFP, el precio de la AFP, el 58% decía que sí, 40% que no. Entonces, le pregunto, ¿cuál es el monto de la comisión que cobra su AFP? Más de 10% de ingreso, 24%. Entre 5% y 10%, 8%. En un monto en pesos, o sea, fíjense que toda esa gente no tiene mucha idea de lo que está pasando en el mercado. Y no sabe, no responde 56%. O sea, si yo sumara el 24% más el 8% más el 4%, ¿cierto? O sea, todo eso, o sea, 8 más 4 son 12, más 24, 36. Todos esos montos son equivocados, porque fíjense que recién vimos, ninguna FP cobraba más del 2% del ingreso. O sea, esos 36% que dijeron un monto, que se arreglaron con un monto, están todos equivocados. Y además, un 56% no sabe o no responde. O sea, un 56 más un 36, digamos un 92% de la muestra, en realidad, no sabe. Pero respondió que sí sabía. Entonces, si nosotros no hubiéramos quedado solamente con la respuesta a la primera pregunta, nos podríamos quedar con la idea, no, si la gente sabe. Pero por eso es que los estudios de mercado, y por ejemplo en esta encuesta, tendría que ser es muy importante de hacer otras preguntas entender cómo funcionan los clientes y hacer a lo mejor a veces otras preguntas para chequear si esto es así o no es así, ¿ya? Y fíjense, a propósito de este estudio que es interesante, ¿por qué se cambió de AFP? ¿Cierto? Uno pensaría por el precio, ¿cierto? O por el costo. Pero obviamente que no se cambiaron por eso. El 20% de la gente se cambió por un regalo ofrecido, un 19% por rentabilidad, que probablemente si no saben los precios tampoco saben la rentabilidad. Recomendación de amigos, 16%, ayuda de la gente de ventas, 14%. La nueva FP cobra menos, tampoco lo sé, 13%, si la gente no sabe está más difícil, por la imagen de la FP, o sea, tenemos 13 más 16 más ayuda a la gente 20, 30, 43, como voy a decir un 63% más los que no saben y responden, un 70% se cambiaron por razones que no son financieras, por otras razones, y las otras se cambiaron por razones, entre comillas, financieras, por el precio, pero lo más probable es que tampoco lo sepan. Entonces, fíjense que esta información, bueno, podría ser utilizada obviamente por la AFP, bien utilizada, por ejemplo, para enseñarle más a la gente. Quizá uno de los problemas que existe con respecto a la FP es justamente que la gente no tiene mucha idea de lo que está pasando, no tiene idea del sistema, no tiene idea de los cobros.
ha aumentado, ha mejorado en el último tiempo, pero sin duda sigue siendo una categoría que la gente tiene desconocimiento. Y también del regulador, en el sentido de cómo ayudar a que la gente pueda tener o incentivar que las personas tengan mejor conocimiento de lo que está pasando. O sea, los errores, en términos generales, los podemos clasificar en dos tipos de error. ¿Ya? El error total, la diferencia entre lo que realmente es, ¿cierto? Y lo que la gente, por ejemplo, la gente dice que sabe un 58%, pero en realidad por lo que vimos, aparentemente un porcentaje muy pequeño, un 5% o algo así, sabe realmente cuál es el precio de la comisión de la AFP. O sea, el error, fíjense, es enorme. En la primera pregunta el error es gigantesco, ¿ya? O sea, los errores pueden producirse por dos principales fuentes: el error no muestral y el error muestral. El error muestral, para hacerlo simple, tiene que ver tiene que ver básicamente con que en vez de preguntarle a toda la población, a todo el mundo que le correspondería, le preguntamos solamente a una muestra. Entonces los errores muestrales tienen que ver con, como decía, con el hecho de extraer una muestra. Cada vez que yo extraigo una muestra va a haber error muestral. La única diferencia es que ese error muestral va a poder ser calculado si es que la muestra que es extraída es una muestra de tipo aleatorio o probabilístico. Si la muestra es de tipo no probabilístico o no aleatorio, va a seguir existiendo un error muestral, porque se extrajo una muestra, ¿cierto? Y por lo tanto los valores no necesariamente van a ser iguales a los de la población, pero como es un muestreo no probabilístico, no va a poder calcularse, por lo tanto uno no va a poder saber cuál es el nivel del error muestral. Y el otro tipo de componente del error total es el error no muestral, que tiene que ver con todos los errores que vienen de otras fuentes que no necesariamente tienen que ver con el hecho de extraer una muestra. Entonces pueden haber errores como de no respuesta, por ejemplo, que la gente no responda a una pregunta o no responda una encuesta entera o una pregunta entera, una encuesta entera. Los errores de respuesta, que es cuando las personas, por ejemplo, recién veíamos cuando veíamos ese estudio respecto de los precios de la AFP, la gente respondía que sí sabía, pero en realidad, como vimos posteriormente a través del chequeo, es que no sabía. Entonces ahí hay un error de respuesta, y eso puede tener que ver con que hay un error de medición, o sea, la pregunta está mal hecha, hay un diseño cuestionario que no permite detectar efectivamente lo que la gente dice, pueden haber problemas con la escala, pueden haber distintos problemas, de hecho mucho tiene que ver con el diseño cuestionario, y a lo cual le vamos a dedicar un poquito de tiempo. También pueden haber errores que se producen en la codificación o en el procesamiento, es decir, cuando a lo mejor la persona había dicho que sí, pero yo lo codifiqué como no, o hubo un problema cuando se pasaron los datos, cuando se tabularon. Y también pueden haber errores en el análisis, que yo utilicé, por ejemplo, un tipo de análisis que no era adecuado para el tipo de datos, o me equivoqué. Siempre pueden haber equivocaciones, errores que pueden estar en los datos en sí, que la gente contestó mal, o en el procesamiento de los mismos. Todos esos errores son errores no muestrales que de alguna manera atentan contra el resultado bueno de una investigación de mercado. Lo anterior está de alguna manera graficado acá, ¿cierto? Tenemos los dos tipos de errores, el error muestral y el error no muestral. Dentro de los errores no muestrales aparece el error de no respuesta, o sea, la gente no responde, los errores de respuesta, y ahí aparecen los principales fuentes de error de respuesta, por ejemplo, errores de medición que tienen que ver con el diseño del cuestionario, errores de campo con la codificación, o sea, error de campo es cuando yo estoy preguntando cosas y a lo mejor le pregunté a una persona equivocada, o codifiqué mal, o procesé mal. Y también hay errores de la persona que responde, que a veces se equivoca, a veces entiende mal, a veces hace una estimación que no es exactamente la realidad. Por ejemplo, dicen, ¿cuánto ha gastado usted, qué sé yo, en benzina en el último mes? Y uno dice, no sé, gasté 100.000 pesos, y en realidad gastó 180, o en realidad gastó 75, ¿cierto? Entonces pueden haber varios errores ahí que pueden ayudar, o por ejemplo, es lo que aparece ahí como deseabilidad social. Esto es que, por ejemplo, le preguntan a usted, ¿cuántas veces usted ha donado o ha reciclado en el último mes? Entonces, no, todas las semanas reciclo. O alguien dice, no, todos los días reciclo. Pero en realidad, si uno observara lo que hizo esa persona o hizo ese hogar, es que nunca recicló. La última vez que recicló fue hace como 4 meses. ¿Por qué respondió lo otro? Porque obviamente él
estima o cree, esa persona cree que lo que la gente quiere o desearía es que uno reciclara todos los días y por eso responde equivocadamente. Fíjense que ahí además aparece el error de marco muestral, que también es un error técnicamente no es muestral, pero afecta el error muestral. El error de marco muestral corresponde a que yo extraje una muestra de una base de datos, de un listado, ¿cierto? Supongamos que yo tenía que entrevistar a todos los, a todos los funcionarios a todos los clientes de una empresa, que yo tenía un listado. Pero ese listado a lo mejor es un listado de hace 10 años atrás. Entonces, cuando yo extraje la muestra, lo extraje de un listado muy antiguo. El marco muestral, ese listado, es muy antiguo y no incluye a todos los nuevos clientes y además incluye a algunos clientes que ya no están. Entonces, ese es un error que yo podría controlar tratando de hacer un marco muestral más adecuado, pero va a influir en que la muestra no sea la más, o puede influir en que la muestra no sea la más adecuada. Entonces, en términos generales, como principio general, yo voy a tratar de buscar datos que sean consistentes con los objetivos de la investigación, que me ayuden a resolver el problema de investigación, pero también tengo que estar pensando siempre en cómo yo puedo tratar de limitar o eliminar va a ser difícil, pero por lo menos limitar o disminuir el error total de la investigación. Y eso lo puedo hacer a través de mejores muestras para disminuir el error muestral y también a través de procedimientos, diseño de cuestionarios, procesamiento, preparación del estudio que minimicen el error no muestral. Bueno, esta es la cápsula de hoy. Ojalá que les haya resultado de utilidad y nos vemos en la próxima. Sergio Labarrieta, por acá.